Vamos a resolver la primera parte del laboratorio resumen para la prueba 1 de herramientas de análisis para la gestión. Una compañía de seguros plantea como estrategia entregar paquetes de seguro de cesantía a los trabajadores que tienen contrato laboral indefinido y en función de sus remuneraciones mensuales. Es por esto que para diseñar estos paquetes de seguro se ha realizado un estudio sobre 3 grandes empresas que pertenecen a un mismo sector económico, registrando los sueldos mensuales de cada trabajador en miles de pesos para un mes determinado, los cuales conforman la base de datos que está en la hoja datos. Se pide, número 1, utilizando los datos de la empresa 3, realice lo siguiente. Letra A, identifique la población. Como el estudio se está realizando para los trabajadores, y en este caso son de la empresa 3, entonces la población corresponde a trabajadores de la empresa 3. Letra B, identifique la variable en estudio. A los trabajadores de la empresa 3 se les está observando los sueldos mensuales. Por lo tanto, sueldo mensual en miles de pesos es la variable en estudio. La clasificación de esta variable es cuantitativa continua, pues proviene del proceso de medir. Tiene unidad de medida, que sería miles de pesos. Letra D. Construye una tabla de distribución de frecuencias y un histograma utilizando la herramienta análisis de datos. Para el histograma, considere los intervalos dados en la hoja de desarrollo. Entonces, ya vienen construidos los intervalos, de hecho vienen los límites inferiores y los límites superiores en celdas distintas. Por lo tanto, vamos a construir la tabla de una tercera forma. Esta es una nueva forma de construcción de tabla de frecuencia y es con el botón análisis de datos. Ya tenemos los límites entonces inferiores y superiores en celdas distintas. Ahora vamos al menú datos, análisis de datos y vamos a usar la función histograma. Aceptamos. En el rango de entrada vamos a ocupar los datos de la empresa 3, sueldos mensuales de la empresa 3. Luego vamos al rango de clase y estos serían los límites superiores de los intervalos. En el rango de salida, pinchamos afuera y pinchamos por aquí, que es donde queremos que aparezca la información. Y como tenemos que crear también un histograma, vamos a pinchar donde dice crear gráfico. Y ahí aceptamos. Ya tenemos entonces una parte del histograma que en unos minutos más vamos a editar, pero también tenemos las frecuencias. Ojo, hay que corroborar que los límites superiores correspondan a estas clasificaciones, deben coincidir. Entonces, esto que tenemos aquí son las frecuencias absolutas, así que lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí arriba para comenzar a trabajar y a completar esta tabla, a la cual le vamos a llenar con la frecuencia absoluta también acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Ya, vamos a centrar un poquito esto para que quede ordenado. Lo centramos y lo vamos a cuadricular. Ahí entonces tenemos los valores. Ya, ahora completamos esta tabla con la frecuencia relativa. Para ello, lo primero es buscar una autosuma ahí. Y ahí dan los 1200 datos que tenemos. Siguiente. Pinchamos el 10 y lo dividimos en 1200. Presionamos F4 para fijar y que siempre divida en 1200. Este valor lo pasamos a porcentaje y le damos un par de decimales más. Arrastramos y para comprobar que está bien podemos hacer una autosuma, debe dar 100. Ahí está correcto. Siguiente, la frecuencia absoluta corresponde a, pasamos primero el 10, o sea, traspasamos el 10 a la celda sin hacerle nada ahí, y luego sumamos el 10 de arriba más el 18 que está a la izquierda, y presionamos Enter sin F4. Ahora nos posicionamos en esta celda y arrastramos. Debe terminar en 1200 porque si no, no corresponde, haría mal. ¿Ya? Y para la última celda, HI, podemos copiar esto y pegarlo al lado y se va a cambiar automáticamente al cálculo con los porcentajes, pero esto lo tenemos que traspasar a porcentaje y darle un par de decimales más. Ahí. Y ahí tenemos la tabla de frecuencia para el sueldo mensual de la empresa 3 completa.
En esta situación en que tenemos el límite inferior y el límite superior calculados y en celdas distintas. Ahora, vamos a la construcción del histograma, que ya está un poco armado, ya está casi listo, pero hay que editarlo. Lo primero que vamos a hacer es que en estas celdas de acá vamos a editar los intervalos. Esta parte que dice I mayor la vamos a eliminar, no suprimir, tiene que ser eliminada para que se borre del gráfico. Ahí aceptamos. Ahí se borró del gráfico. Y en la primera clase vamos a poner los intervalos. Vamos a usar para esto la fórmula concatenar. Igual, concatenar. Concatenar es una fórmula que lo que hace es unir, enlazar. ¿Qué es lo que va a enlazar? El límite inferior con el límite superior para que queden en una sola celda. Entonces vamos a pinchar el límite inferior, vamos a poner punto y coma, y entre comillas vamos a poner un guión, porque queremos que quede el límite inferior y el límite superior separados por un guioncito. Entonces lo ponemos entre comillas porque los textos se ponen entre comillas en esta función, y el guión es un texto. Luego ponemos punto y coma y ahora pinchamos el límite superior. Entonces lo que queremos es que se concatene el límite inferior, un guión y el límite superior. Presionamos Enter y ahí quedó armado. Ahí quedó el primer límite, el primer intervalo armado. Y esto lo arrastramos y ahí está todo listo. ¿Ya? Entonces vamos a editar el gráfico, porque entonces ahora ya tenemos los intervalos en el eje horizontal. Se puede agrandar un poquito para que se vean bien los intervalos, lo suficiente como para que se logren ver. Vamos a cambiar el diseño. Pinchamos, vamos a diseño y vamos a diseño rápido y vamos a ocupar este diseño, el número 8, porque es el que me permite pegar las barras. Además tiene título y nombres en los ejes. Para hacerles un listón a las barras, pinchamos alguna de ellas, vamos al clic derecho y vamos a dar formato a la serie de datos. Y en el tarrito de pintura le ponemos un borde que tiene que ser un tipo de guión completo, plano, que no sea azul para que se note. Y ahí ya está el listón listo. Sacamos esto de acá y ya está marcado. Para que aparezcan los números sobre este gráfico, lo que tenemos que hacer es agregar etiqueta de datos. Lo podemos hacer de dos formas. Pinchamos las barras y con el clic derecho agregamos etiqueta de datos, o también ocupamos este símbolo que aparece aquí arriba, seleccionamos donde dice etiqueta de datos. Y ahí está. El título del gráfico comienza con la palabra distribución. Distribución de, en este caso es del sueldo, de los sueldos de la empresa 3. En la clase, que es el eje horizontal, va el nombre de la variable, que sería sueldo mensual, y aquí ponemos la unidad de medida, que sería miles de pesos. Ahí sí. Y en el eje vertical va la frecuencia absoluta, que sería el número de, en este caso, número de trabajadores. Y ahí ya tenemos listo el gráfico y la tabla de frecuencia que se piden en el ejercicio de la letra D. En la letra E dice que interpretes el histograma de la distribución de frecuencia y en su interpretación consideres la mayor frecuencia, la menor frecuencia y el rango de la distribución. O sea que estamos hablando de los valores que aparecen en la mayor frecuencia, que sería esta, la menor frecuencia, que sería esta, y el rango de la distribución que iría desde este número hasta este. Vamos a la interpretación. El intervalo con la mayor cantidad de trabajadores presenta un sueldo mensual sobre 461.930 y hasta 516.790. En ese punto estamos hablando de este valor.
El intervalo con la menor cantidad de trabajadores presenta un sueldo mensual sobre 736.230 y hasta 791.090 pesos. Estamos hablando de este intervalo. Y por último, los sueldos de los trabajadores se distribuyen desde 187.630 y hasta 791.090. Desde aquí hasta acá. Letra F, interprete el valor de las siguientes frecuencias. Estos valores salen de la tabla de frecuencia que recién calculamos. Entonces, el valor F3 lo vamos a sacar de aquí. Igual, desarrollo, vamos a la tabla. F3, 1, 2, 3 sería 65. Presionamos Enter para que se desplace a la otra hoja. H9, presionamos igual. Vamos al desarrollo y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, este valor. Y presionamos Enter para traspasarlo a la otra hoja. F5, F mayúscula, 1, 2, 3, 4, 5. Y H7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí se traspasaron todos los valores. El primero, F3, que sería este valor, está asociado a este intervalo. Por lo tanto, vamos a hablar de que 65 trabajadores tienen sueldos que van entre 297.350 y 352.210. Ahí está escrito. H9, que es el 3,1, este valor, vamos a asociar a este color, está unido a este intervalo. Por lo tanto, vamos a decir que el 3,1% de los trabajadores tienen sueldos que van entre 626.510 y 681.370. Ahí está. F5, que es el 508. Es este valor. Está asociado a este intervalo, pero como es acumulado, vamos a usar solo el límite superior para la interpretación. Entonces vamos a decir que 508 trabajadores tienen sueldos mensuales de a lo más 461.930 pesos. Ahí está escrito. Y H7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería este valor de acá. Vamos a poner otro color. Está asociado a este intervalo, pero como es una frecuencia acumulada, se interpreta usando solo el límite superior del intervalo. Por lo tanto, vamos a decir que el 83,92% de los trabajadores tiene sueldos de a lo más 571.650 pesos. Ahí está escrito.